Me gustaría preguntarles, ¿qué significa ser verdaderamente bendecido y en qué se diferencia esto de la definición mundial de prosperidad? Además, ¿cómo podemos aplicar la antigua sabiduría del Salmo 1 a los complejos desafíos de nuestras vidas modernas? Hoy exploraremos cada uno de los versículos del Salmo 1 para descubrir las joyas que contienen estos versículos. Profundicemos juntos en la palabra de Dios para salir renovados, rejuvenecidos y más en línea con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mis queridos amigos, las palabras de las Escrituras son como un pozo profundo de agua viva. Cuanto más profundo extraemos, más fresca es el agua que recibimos. El Espíritu Santo tiene una manera profunda de resaltar los mismos versículos en nuevas perspectivas, revelando capas de profundidad que antes podrían habernos escapado. Es una experiencia que he tenido la suerte de encontrar una y otra vez y tal vez usted también haya experimentado esto. Podríamos pasar toda la vida sumergiéndonos en las profundidades del Salmo 1 y aún encontraríamos nuevos tesoros que Dios ha escondido para nosotros. Este salmo, con solo 6 versículos, contiene gran sabiduría y orientación sobre cómo vivir una vida piadosa en un mundo pecaminoso. El versículo comienza con una sorprendente declaración: Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de impíos, ni está en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los encarnecedores. Estas no son simples palabras, es como una receta celestial para una vida bendecida. La Biblia a menudo emplea la técnica de declarar algo positivamente y luego proporcionar los calificativos negativos para aclarar el punto, tal como los 10 mandamientos nos dicen qué no hacer para vivir una vida que agradece a Dios. Este salmo comienza diciéndonos qué debemos evitar ahora. ¿Qué es lo que el hombre bienaventurado evita? Presta atención a esto. ¿Alguna vez notaste el descenso progresivo al pecado como se destaca en este versículo? Esto refleja el camino que muchas personas pueden tomar de mal en peor. Refleja un alejamiento gradual de la gracia de Dios hacia una vida centrada en uno mismo en lugar del Creador. Tomemos como ejemplo la historia del rey Saúl en el Antiguo Testamento. Al principio, era humilde y temeroso de Dios, pero a medida que seguía desobedeciendo los mandamientos de Él y escuchando los consejos de los malvados, su vida empezó a desmoronarse, pasando de caminar a estar de pie y luego a sentarse en el pecado. Contrasta esto con David, que a pesar de sus defectos buscó el corazón de Dios y fue considerado un hombre conforme al mismo corazón de Dios. Es crucial considerar esto. Las bendiciones y maldiciones a menudo no son instantáneas sino gradual. Como dice Deuteronomio capítulo 30 versículo 19, Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te ha dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Así que debemos darnos cuenta de que las decisiones que tomamos hoy marcan el rumbo para mañana. Cuanto antes entendamos esto, mejores serán nuestras vidas y, como en la vida de Saúl y David, esas decisiones nos acercan a las bendiciones de Dios o nos empujan hacia una maldición. Por lo tanto, la primera lección que debemos entender del Salmo 1 es que ser bendecidos no se trata de un conjunto particular de circunstancias, sino de un conjunto de elecciones que a veces pueden ser difíciles, ya que a menudo van en contra de la corriente de la opinión popular o incluso de nuestros propios deseos. Son elecciones que llevan a la vida, a la bendición y a una relación más profunda con Dios. La pregunta para nosotros entonces es sencilla, pero profundamente desafiante. ¿Qué decisiones estamos tomando hoy? Estamos caminando de pie y sentados en lugares que nos acercan a Dios. Es por eso, hermanos, el viaje hacia una vida bendita comienza con una decisión de seguir el camino de Dios en lugar de los del mundo. Ahora veamos el Salmo 1, versículo 2 que dice: Sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. No se trata de una obligación forzosa, sino de un placer sincero. El hombre bendito no solo tolera la ley de Dios, él se deleita en ella. No la considera un pesado conjunto de reglas, sino una guía para una vida plena. Observa cómo el énfasis tanto en el intelecto como en la emoción no es solo una cuestión de conocimiento de la ley de Dios, sino de agrado por ella. Este placer convierte lo que podría ser un deber pesado en un descubrimiento emocionante.
igual que un buscador de tesoros se alegra con cada pista porque la acerca al mismo. Así lo hace el hombre bienaventurado, deleitarse en la ley de Dios porque lo acerca al corazón de Dios. El versículo también menciona la meditación, o sea, meditar en la ley de Dios. Meditar en la ley de Dios significa reflexionar constantemente en ella, dejar que impregne nuestros pensamientos e influya en nuestras decisiones. No es suficiente leer la palabra, debemos permitir que la palabra nos lea, nos examine y nos transforme. Este concepto de meditación no es una idea nueva, sino una práctica antigua arraigada a la tradición bíblica. Considera el ejemplo del rey David, quien escribió este salmo y recuerda que él era un hombre que conoció los altos de la victoria y los bajos de la derrota, y lo que lo sostuvo fue su meditación en la ley de Dios. Aun cuando estaban escondiéndose de Saúl en la cueva o afligido por sus pecados, su refugio estaba en la palabra de Dios. Él no solo pensaba en la ley de Dios cuando era conveniente, él meditaba día y noche. No olvidemos que este placer y meditación nos lleva a conseguir algo. La ley no es un fin en sí misma, sino un medio para conseguir un fin. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra nos transforma y nos capacita para hacer la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, nuestra relación con la palabra de Dios es un indicador verdadero de nuestra condición espiritual. Si la palabra de Dios es una carga para nosotros, ya es hora de examinar nuestro corazón. Si es nuestra alegría, es señal de que caminamos cerca del Señor. Así que tomemos el ejemplo de David y dejemos que la ley de Dios sea nuestro deleite y nuestra meditación día y noche. Luego, cuando nos movemos al tercer versículo de este salmo, la imagen cambia a la de un árbol y nos dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí tenemos una profunda lección sobre los resultados de una vida que se complace en la ley de Dios. El árbol sirve como una poderosa metáfora para el crecimiento estable y fructífero. Si imaginas las propiedades vitales del agua para un árbol, el agua representará los aspectos nutritivos, renovadores y purificadores de la palabra de Dios. Un árbol plantado junto a los ríos de agua es continuamente nutrido, tiene raíces profundas que aprovechan una fuente constante de vida. Esto es similar al creyente que permanece arraigado en Cristo y alimentado por su palabra. El versículo nos dice además de que este árbol produce su fruto en su estación. Esto no es un árbol que da fruto todo el año, sino uno que sigue el ritmo natural de las estaciones. Esto resuena en Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 al 8, que nos dice que hay un tiempo para todo. Un árbol no se estresa o se esfuerza para producir frutos, lo hace naturalmente cuando el tiempo es el correcto. De manera similar, una vida anclada con la palabra de Dios producirá frutos cuando la estación llegue. Podría ser una temporada de dar testimonios para todos, una temporada de superar pruebas o una temporada de disfrutar bendiciones. Merece la pena destacar que la hoja de este árbol no se marchita, mientras que las estaciones van y vienen, pudiendo haber periodos de gran fructificación y otros de aparente sequedad y periodos de caída de la hoja. Lo mismo sucede con el hombre bienaventurado. Su vitalidad espiritual no se desvanece, se mantiene fuerte a pesar de las circunstancias que tiene que afrontar en un mundo siempre cambiante, donde los vientos de la opinión popular soplan de un lado y de otro. Así que la enseñanza de la imagen de Juan capítulo 15, versículos del 4 al 5, donde Jesús nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no se puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Qué gloriosa promesa tenemos aquí, hermanos. Ser como un árbol es estar firmemente arraigado, continuamente alimentado y constantemente fructífero. Es una vida que no solo sobrevive las tormentas, sino que prospera a pesar de ellas. Por lo tanto, esforcémonos por ser como ese árbol arraigado en la palabra de Dios, para que podamos dar los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Luego tenemos el versículo 4,
que introduce un marcado contraste con el árbol estable y fructífero y dice: no así los impíos, que son como paja que se lleva al viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. La paja es la cáscara alrededor del grano, es liviana y no tiene sustancia. Cuando los agricultores separan el grano de la paja, tiran ambos al aire. El grano que tiene sustancia cae de nuevo a la tierra, pero la paja es arrastrada por el viento. La idea de la paja siendo llevada lejos por el viento es una descripción poética pero ominosa o cautelosa del destino de los impíos. Es una imagen de inestabilidad y una naturaleza efímera, a diferencia del árbol que permanece firme y estable porque está arraigado en algo duradero. La paja no tiene ancla. Este es el resultado inevitable de una vida que se aleja de la ley y sabiduría de Dios. Este aspecto temporal es especialmente pronunciado en el caso de los impíos. Hay que tener en cuenta que la Biblia utiliza a menudo imágenes agrícolas para transmitir sus mensajes y está conectada profundamente con una población arraigada en la producción agrícola. Considera la parábola del trigo y las lágrimas en Mateo 13, versículos 24 al 30. En esta historia, Jesús describe cómo el trigo y las lágrimas crecen juntos hasta la cosecha. En este momento las lágrimas son separadas y quemadas, mientras que el trigo es recogido en el granero. Esta imagen refleja la del Salmo 1, reforzando la idea de que el justo y el pecador son los mismos. En el Nuevo Testamento encontramos un concepto similar en la palabra de las ovejas y las cabras. En Mateo capítulo 25 versículos del 31 al 46, donde las ovejas son bendecidas y heredan el reino preparado para ellas, mientras que las cabras son arrojadas al fuego eterno. La lección es clara y tienen consecuencias. Del mismo modo, los malvados no estarán en pie en el juicio, ya que no tienen raíces, ni sustancia, ni anclaje. En Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27, Jesús habla del hombre sabio que construyó su casa sobre la roca y el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. La casa sobre la roca resistió la tormenta, mientras que la casa sobre la arena se cayó. En esencia, este mensaje es un eco del marcado contraste descrito en el Salmo 1. Este no es un mensaje de condenación, sino un llamado a la introspección y a la toma de decisiones conscientes. ¿Dónde nos encontramos? ¿Somos el trigo o las lágrimas? ¿Las ovejas o las cabras? ¿Los sabios constructores o los insensatos? Es una pregunta que exige una respuesta y es una respuesta que afectará no solo nuestras vidas, sino también nuestros destinos eternos. Mis queridos hermanos, tenemos una decisión que tomar. ¿Seremos como el árbol frutal plantado por los ríos de agua o seremos como la paja que el viento se lleva? Es una pregunta que tiene implicaciones eternas y el tiempo para decidir es ahora. La invitación está abierta a todos, la decisión es nuestra. Ahora pasemos al Salmo 1, versículo 5 que dice: Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Este versículo cambia el enfoque de individual a universal y pinta el destino final de dos caminos, y uno que lleva a estar de pie en el juicio y otro que lleva a caer. Entonces, ¿qué significa estar de pie en juicio y quién es la congregación de los justos? Estar de pie en el juicio transmite un sentido de soportar el escrutinio y ser encontrado puro o irreprochable. Los tribunales son lugares donde se evalúan las acciones de una persona, donde se determina su inocencia o la culpabilidad. Cuando leemos la historia de Daniel en el foso de los leones, en Daniel capítulo 6, vemos una vivida representación de lo que significa estar en juicio. Daniel fue arrojado al foso de los leones, sin embargo salió ileso porque fue encontrado inocente ante Dios. Su vida de honradez le favoreció a los ojos de Dios y eso marcó la diferencia. Del mismo modo, los que siguen en el camino de los justos, como se describe en la congregación de los santos, apuntan una vez más a la idea de una comunidad. En la primera de Pedro capítulo 2 versículo del 9 al 10 describe a los creyentes como una generación escogida, un sacerdocio real, una nación santa, su propio pueblo especial. Esta es la congregación de los justos, un colectivo de individuos que han escogido el camino de la piedad y que permanecen juntos no por el mérito de sus obras sino por la gracia de Dios que los ha salvado de la muerte.
Y esto nos lleva a otro punto. Entonces, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Pablo responde con un rotundo: Dios no lo quiera. En Romanos capítulo 6, versículo 2. Desear continuar en pecado muestra un malentendido de la abundante gracia de Dios y un desperdicio por el sacrificio de Jesús en la cruz. Sin embargo, nótese que el Salmo 1, versículo 5 deja claro que los pecadores y los impíos no se encontrarán en esta congregación. Su camino los lleva a un destino diferente. Es una reminiscencia de la historia de las ovejas y las cabras en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, donde las ovejas son separadas de las cabras y los justos de los injustos. Las cabras simbolizan a los impíos que se encuentran desprovistos y son expulsados de la presencia del Señor. El peso de este versículo sirve como otro recordatorio sobrio de que las decisiones que tomamos en esta vida tienen implicaciones eternas, al igual que en la historia de las vírgenes prudentes y necias en Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. La disposición y preparación para la venida del esposo es un símbolo que determina quién puede participar en la vida de Cristo y quién queda excluido. Las vírgenes prudentes tienen aceite en sus lámparas, preparadas para la llegada del esposo, mientras que las insensatas no estaban preparadas y fueron excluidas del banquete de bodas. Mis hermanos, el Salmo 1 no es un mensaje de condenación, sino más bien un claro llamado a alinearnos con el camino de la rectitud. Estamos llamados a una vida de preparación, una vida que resistirá la prueba del tiempo y el escrutinio de la eternidad. Es una invitación a unirnos a la congregación o comunidad y ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, el reino eterno de Dios. Queridos amigos, al contemplar este versículo, consideremos nuestra posición. ¿Estamos preparados para el juicio venidero? ¿Estamos viviendo de tal manera que nos encontraremos en la congregación de los justos? Estas no son preguntas para ser tomadas a la ligera, requieren profunda introspección y, lo más importante, acción. El Salmo concluye con un mensaje tranquilizador en el versículo 6 que dice: porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Esta es la culminación, la palabra final, el sello de la vida del hombre bendito. Ser conocido por Dios es un privilegio extraordinario. El Señor conoce el camino de los justos porque su camino coincide con el camino del Señor. No se trata solo de un reconocimiento, sino de una profunda familiaridad. Considera la historia de Abraham, que fue llamado amigo de Dios. Abraham caminó por fe, no por vista. Había tal intimidad en esta relación que Dios incluso compartió sus planes sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra con él. En Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30, su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ser conocido por Dios no es solo una cuestión de conocimiento divino, sino una cuestión de aprobación divina. Sin embargo, esta garantía va acompañada de la advertencia de que el camino de los impíos perecerá. Esto sirve como advertencia final en la parábola del hombre rico y Lázaro en Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 3. El hombre rico se encuentra a sí mismo en el tormento después de la muerte, mientras que Lázaro es consolado en el seno de Abraham otra vez. Hermanos, las elecciones tienen consecuencias, los caminos tienen destinos. El impío puede parecer prosperar por una temporada, pero su camino finalmente lleva a la ruina. Es fácil distraerse por las cosas pasajeras de este mundo, como los placeres, el poder y las posesiones. Sin embargo, este verso redirige nuestro enfoque a lo que verdaderamente importa. Nos recuerda que no es suficiente ser conocido por la gente, debemos esforzarnos para ser conocidos por Dios. Esta es la meta final de la vida bendita, caminar de tal manera que el Creador del universo tome nota. Una vida digna de la atención divina es el resultado de una vida anclada en la sabiduría de Dios, una vida que es fructífera y una vida que escoge lo eterno sobre lo temporal. Por lo tanto, mis amigos, esforcémonos por ser conocidos por Dios, caminemos en los caminos de la rectitud y que este salmo nos guíe mientras navegamos las complejidades de la vida, que nos sirva como un plano para la vida bendecida, una vida arraigada en la sabiduría de Dios, una vida que da fruto, una vida que contrasta los caminos del mundo y una vida que, en última instancia, es conocida y aprobada por Dios. Guiados por la sabiduría del Salmo 1, comprometámonos a caminar el camino que Dios ha puesto ante nosotros. Dejemos que nos sirva como una brújula,
que nos dirija hacia una vida que no solo perdura, sino que también prospere ante el juicio, que seamos como el árbol plantado junto a los ríos de agua fructífero, cuya hoja no se marchita. Ahora, para todos aquellos que me están escuchando, hablemos con el Señor en oración. Quiero que ores conmigo para que puedas tener todas las bendiciones de nuestro misericordioso Señor, Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra. Me pongo de pie en alabanza y adoración a tu majestad y gracia sin fin. Te doy la más alta alabanza porque solo tú eres digno. Tú eres el Alfa y Omega, el principio y el fin. Señor, vengo ante ti reconociendo que no he estado a la altura de tu gloria. Por favor, perdóname por mis pecados, tanto conocidos como desconocidos. También perdono a aquellos que me han hecho daño, liberando cualquier rencor o amargura. Yo declaro en el nombre de Jesús que seré como el árbol plantado por los ríos de agua, arraigado en tu palabra y alimentado por tu Espíritu Santo. Señor, yo reprendo toda forma de impiedad y maldad que busca enredarme. Yo reprendo toda forma de enfermedad, confusión emocional y confusión espiritual en el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso, oro por un incremento en sabiduría, conocimiento y entendimiento. Mientras medito en tu palabra, oro por tus abundantes bendiciones sobre cada área de mi vida, mis relaciones, mis finanzas y sobre todo mi crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús, declaro sanidad sobre cada parte de mi cuerpo, mente y espíritu. Señor, entrego a mis seres queridos a ti y que ellos lleguen a experimentar tu inconmensurable gracia y amor inagotable, que lleguen a reconocer tu bondad y se acerquen a ti. Señor, mientras digo esta oración junto con todos los que escuchan, estoy agradecido por cada corazón que se humilla ante ti en este momento. Rezo para que tus ángeles monten guardia sobre nosotros, nuestras familias, nuestros hogares y nuestras comunidades. Señor, tú eres el sanador supremo, el protector de tu rebaño y el dador de todas las cosas buenas. Misericordioso Señor, te pido que toques a aquellos entre nosotros que están físicamente enfermos, sufriendo de enfermedades, experimentando dolor o cualquier forma de malestar. Que tu unción sanadora sea liberada sobre aquellos que necesitan sanación emocional y psicológica. Que tu paz y que la riqueza de tu palabra en el Salmo 1 resuene en todos nosotros. Permítenos caminar por la senda de la rectitud para estar de pie en el juicio. Padre, que nuestras vidas den fruto del Espíritu y que nuestra conducta sea agradable a tus ojos. Señor, fortalécenos contra los consejos de los malvados. Yo reclamo la victoria sobre el pecado, sobre las tentaciones y sobre los esquemas del enemigo en nuestras vidas. Señor, pongo estas peticiones a tus pies con fe. Gracias, Señor, por escuchar y contestar mi oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si fuiste bendecido por este mensaje, escribe la palabra amén en la sección de comentario. Declaro que todas las bendiciones de esta oración están ahora sobre ti en el nombre de Jesús. Puedes apoyarnos para llegar a más personas y difundir el Evangelio compartiendo el video con un amigo o familiar que creas que necesita la bendición de esta oración. Recuerda dar clic en el botón me gusta. También recuerda suscribirte al canal para más videos que bendecirán tu corazón y elevarán tu espíritu. Agradecemos a todos los que nos apoyan. Ahora, para aquellos que están escuchando y quieren aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, les invito a recibir la gracia de Dios con un corazón abierto y arrepentido. Comienza donde estés. Tu pasado no importa. Jesús vino a buscar y salvar a los que están perdidos. Dios te ama. La voluntad de Dios no es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Di esta sencilla oración de salvación por ti mismo. Querido Señor Jesús, sé que soy un pecador y te pido perdón. Moriste por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Me alejé de mis pecados y te invito a venir a mi corazón y vida. Quiero confiar y seguirte como mi Señor y Salvador. Señor Jesús, escucha mi oración, te lo ruego. Gracias, Señor, por salvarme. Amén. Ahora que has hecho esta oración, te animo a tener compañerismo con otros creyentes para aprender más sobre tu nueva vida y conocer más acerca de Dios. Por favor, siéntete libre en dejar tu solicitud de oración en la sección de comentarios para que podamos presentarlas ante Dios y Él te bendiga. También invitamos a otros creyentes en la plataforma de YouTube y en todo el mundo a unirse a nosotros para comenzar a orar por ellos ahora mismo. Creemos en el poder de la oración para brindar consuelo, curación y guía de acuerdo con el plan perfecto de Dios. Para Dios sea toda la gloria, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes.